Se rieron de él mientras permanecía allí con su bastón. Un anciano con una chaqueta de vuelo descolorida intentando tener una mejor vista en el espectáculo aéreo. Probablemente solo conducía el camión de combustible. Un adolescente se rió tan fuerte que él pudo oírlo. El anciano no dijo nada, simplemente giró su curtido rostro hacia la pista mientras el A-10 Thunderbolt II, el legendario Bartok, comenzaba su demostración. Nadie se dio cuenta de sus ojos siguiendo el avión con una precisión inusual, ni del desgastado cuaderno lleno de dibujos técnicos que sostenía entre sus manos callosas. Entonces ocurrió algo sin precedentes. El enorme avión rompió repentinamente la formación y se inclinó bruscamente hacia la multitud, directamente sobre donde se encontraba el anciano. La voz confusa del locutor resonó a través de los altavoces. Señoras y señores, esto no es parte de la manifestación planificada. Bienvenidos a las historias humanas donde descubrimos personas extraordinarias ocultas a plena vista a nuestro alrededor. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si estas historias no contadas de héroes silenciosos te conmueven, considera suscribirte para unirte a nuestra comunidad. El sol de verano caía sobre la base aérea Andrews mientras 50.000 espectadores se reunían para el espectáculo aéreo anual Thunder Over America. Los niños llevaban cascos de piloto de plástico. Los veteranos amanecieron con gorras de unidad. Y la emoción se extendió por la multitud como una corriente viva. La voz del locutor resonó en la pista. Damas y caballeros, en solo 15 minutos serán testigos del asombroso poder del A-10 Thunderbolt II, el asesino de tanques que cambió la guerra moderna para siempre. Entre el mar de rostros ansiosos, una figura solitaria se movía lentamente hacia el área de observación frontal. El anciano se apoyaba pesadamente en un bastón de madera, y su desgastada gorra A-10, bajada para protegerse del resplandor. Su chaqueta de vuelo, que antes era verde oliva, se había descolorido hasta adquirir el color de la arena del desierto. Sus parches estaban demasiado desgastados para leerse con claridad. Unas líneas profundas marcaban su rostro como un mapa topográfico de una vida vivida a fondo, mientras unos ojos atentos observaban la pista distante. Hizo una pausa momentánea para recuperar el aliento antes de continuar su decidido viaje hacia la barrera. La caminata desde el estacionamiento había sido más larga de lo que recordaba de años anteriores. Pero, de nuevo, sus rodillas ya no eran lo que solían ser. Tampoco su espalda, que aún cargaba con el dolor fantasma de haberse eyectado de un avión averiado sobre Kuwait hacía 35 años. Disculpen, dijo en voz baja a un grupo de adolescentes presionados contra la barrera. ¿Te importa si me quedo aquí para tener una mejor vista? Los adolescentes intercambiaron miradas antes de hacerse a un lado de mala gana, creando el espacio suficiente para que el anciano pudiera avanzar con su delgada figura. Él asintió en señal de agradecimiento, posicionándose con cuidado contra la barandilla de metal. Mi abuelo era piloto, dijo en tono de conversación, mientras sus curtidas manos descansaban sobre su bastón. Un adolescente sonrió. Sí, el abuelo de todos era piloto. Probablemente solo conducía el camión de combustible, susurró otro lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Los ojos del anciano parpadearon brevemente con algo ilegible antes de simplemente sonreír y girarse hacia la pista. De su bolsillo sacó un pequeño y desgastado cuaderno, cuyas páginas estaban llenas de cálculos escritos a mano y bocetos detallados de lo que parecía ser el cañón GAU-8 Evenge, la enorme arma alrededor de la cual se había diseñado todo el avión A-10. Una joven que estaba cerca notó los dibujos y sus ojos curiosos se abrieron de par en par ante la precisión de los bocetos. Ella señaló, a punto de hacer una pregunta, pero su padre la apartó y murmuró, «No molestes al viejo, cariño». El anciano los vio irse y un destello de decepción cruzó su rostro. Siempre le había gustado explicar los principios de ingeniería detrás de los aviones a mentes jóvenes y curiosas. Su propio nieto había permanecido sentado durante horas en sus rodillas, escuchando historias sobre relaciones de empuje y maniobrabilidad en combate mucho antes de poder siquiera leer.
El locutor continuó su entusiasta introducción. El A-10 Thunderbolt II, el único avión construido íntegramente en torno a su cañón, lleva el cañón de avión más potente jamás montado. 7 cañones que disparan 7.030 milímetros por segundo. El anciano asintió imperceptiblemente ante detalles técnicos que otros pasaron por alto, articulando las especificaciones segundos antes de que el locutor las dijera. Sus dedos trazaron inconscientemente el contorno del avión en su cuaderno, siguiendo los contornos familiares que había ayudado a refinar décadas antes. Diseñado para volar bajo y lento sobre los campos de batalla cuando otros aviones no pueden, el A-10 fue construido para soportar castigos que derribarían a cualquier otro avión. Sus sistemas hidráulicos redundantes, sus motores ampliamente separados y esa famosa bañera de titanio que protege al piloto han sacado a casa a innumerables aviadores de situaciones que deberían haber sido fatales. Ante esto, la mano derecha del anciano se movió distraídamente hacia su hombro izquierdo, donde había una masa de tejido cicatricial oculta debajo de su chaqueta. La bañera de titanio lo había salvado, aunque la metralla se había colado por otras partes del avión. Algunos recuerdos no se desvanecen sin importar cuántos años pasen. Damas y caballeros, den la bienvenida al capitán James Barnes en el A-10 Thunderbolt II. Los ojos del anciano se abrieron ligeramente al oír el nombre, pero no dijo nada mientras la multitud rugía. En el horizonte apareció la distintiva silueta del avión, desgarbada para los estándares convencionales, pero hermosa para quienes entendían su propósito. El anciano se enderezó, olvidándose por un momento de su bastón, mientras el sonido distintivo del avión resonaba en todo el aeródromo. Él conocía íntimamente ese sonido, ese rugido atronador único que las tropas terrestres en zonas de combate describían como el sonido más hermoso del mundo porque significaba que había llegado la ayuda. El A-10 no era elegante ni rápido como los F-22 o F-35 que lo habían precedido. Era un instrumento contundente, un tanque volador diseñado con un único propósito: proteger a los soldados en tierra. El coronel Jack Barnes, aunque nadie en la multitud lo reconoció como tal, observó con ojos críticos cómo su nieto guiaba el avión en su aproximación inicial. El muchacho tenía buenas manos, notó con satisfacción, suave en los controles, manteniendo una línea precisa a pesar del viento cruzado que se evidenciaba en la manga de viento cerca de la pista. «Esa cosa es tan fea», comentó uno de los adolescentes, mientras revisaba las imágenes de su teléfono como si la manifestación no mereciera su atención. «¿Por qué siguen volando esos dinosaurios?». El viejo coronel se mordió la lengua. Podría haber explicado cómo ese dinosaurio había demostrado su valor en cada conflicto desde su introducción. Como su capacidad de permanecer sobre los campos de batalla, absorber el castigo y proporcionar fuego de apoyo de precisión lo había hecho irreemplazable a pesar de los repetidos intentos de retirarlo del servicio. Como aplaudieron las tropas cuando supieron que los A-10 les proporcionarían cobertura aérea en lugar de aviones más rápidos y modernos. Pero él permaneció en silencio. No era momento para sermones. Además, su nieto explicaría su punto con mucha más eficacia en los próximos minutos que las palabras. El A-10 se inclinó con gracia en su primera maniobra, mostrando el notable manejo a baja velocidad que lo había convertido en una leyenda entre las tropas terrestres. A pesar de su apariencia utilitaria, el avión se movía con sorprendente gracia, respondiendo al hábil toque del capitán Barnes en los controles. El Bartok, como lo llaman cariñosamente las tropas, puede absorber daños tremendos y aún así traer a sus pilotos a casa, explicó el locutor. Su cabina de bañera de titanio puede soportar impactos directos de fuego antiaéreo de 23 milímetros. Más espectadores avanzaron, compitiendo por posicionarse. El anciano fue golpeado repetidamente y casi perdió el equilibrio mientras la multitud se emocionaba cada vez más. La demostración se acercaba a su momento culminante, una simulación de ametrallamiento que mostraría las temibles capacidades del avión. «Hola, abuelo», gritó un hombre de unos 40 años mientras pasaba a empujones. «Quizás puedas sentarte en las gradas si no puedes permanecer de pie tanto tiempo». Otro adolescente,
Notando la intensa concentración del anciano, imitó burlonamente su expresión para deleite de sus amigos. Alguien golpeó su bastón, lo que casi provocó que se cayera si no fuera por su rápido agarre en la barrera. El coronel Barnes se estudió a sí mismo, con el rostro impasible a pesar de la falta de respeto. Se había enfrentado a cosas peores que civiles desconsiderados. Mucho peor. Su mente se trasladó brevemente a una noche sobre Irak cuando el fuego antiaéreo había iluminado el cielo como fuegos artificiales mortales. Cada trazador brillante representa docenas de rondas invisibles que buscan destrozar su avión. Un simple desaire por parte de transeúntes ignorantes difícilmente se registra en comparación con recuerdos como esos. Un oficial retirado de la Fuerza Aérea que se encontraba cerca hizo una doble mirada mientras observaba al anciano, estudiando su perfil con creciente reconocimiento. Había algo familiar en su rostro curtido, en la forma en que seguía el avión con tanta apreciación técnica en lugar de mera emoción de espectador. «Disculpe, señor», se aventuró a decir, acercándose. «¿Pero no lo eres?» El anciano meneó la cabeza en silencio. Solo otro veterano mirando el espectáculo. «Hijo». El oficial parecía confundido, pero asintió respetuosamente y dio un paso atrás, todavía observando al anciano caballero con ojos curiosos. Sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y luego miró al anciano con los ojos muy abiertos. «El cañón GAU-8 Evenge de la 10 puede disparar 70 balas por segundo», continuó el locutor. «Suficientemente potente para destruir un tanque de una sola pasada». Sin pensarlo, el anciano sacó una moneda de desafío de su bolsillo, pasando inconscientemente su pulgar sobre la imagen en relieve de una 10 descendiendo a posición de ataque. El borde de la moneda estaba desgastado y liso debido a décadas del mismo movimiento. Se lo había entregado el primer escuadrón que llevó el A-10 al combate, como muestra de agradecimiento hacia el avión que los había mantenido con vida. Un fotógrafo que se movía entre la multitud, capturando imágenes de reacciones, se detuvo mientras su lente se enfocaba en el anciano. Algo en el parche parcialmente visible debajo de un pliegue de la chaqueta llamó su atención. Hizo zoom y luego bajó la cámara lentamente, con una mirada de incredulidad en su rostro. El parche, descolorido pero aún discernible, mostraba el logotipo distintivo del equipo de desarrollo original de la 10. Una unidad tan secreta que pocos fuera de los círculos militares más altos sabían de su existencia. El fotógrafo volvió a levantar su cámara, esta vez capturando varias imágenes claras del rostro del anciano. Luego se alejó, escribiendo furiosamente en su teléfono. Y ahora, la voz del locutor se hizo más intensa. El capitán Barnes demostrará las capacidades de ataque de precisión que hicieron famoso al Bartók durante la tormenta del desierto. El anciano se enderezó levemente, erguiéndose más alto a pesar de su bastón, sin apartar la mirada del avión mientras se inclinaba hacia la posición para la demostración del ataque. Sus labios se apretaron formando una fina línea, casi como si calculara mentalmente el vector de aproximación. Observe cómo el A-10 se aproxima al área objetivo a solo 300 nudos. Más lento que la mayoría de los aviones de combate, pero perfecto para las misiones de apoyo cercano que salvaron innumerables vidas estadounidenses en combate. El ruido de la multitud aumentó hasta un punto álgido cuando el A-10 comenzó su carrera de ataque simulada. El contorno distintivo se hace más grande a medida que se acerca al área de demostración. Los niños se taparon los oídos anticipando el estruendoso cañón. El coronel Barnes sintió una oleada de orgullo al ver a su nieto pilotear el avión que él había ayudado a crear. James había crecido con historias de la 10, había construido modelos de él cuando era niño y había buscado con determinación una asignación a uno de los pocos escuadrones de Bartók que quedaban, a pesar del atractivo de asignaciones de cazas más prestigiosos. El muchacho había comprendido lo que muchos planificadores militares nunca parecen comprender, que el único propósito del A-10 era proteger a las tropas en tierra y que ningún otro avión lo había hecho mejor. La multitud se quedó sin aliento cuando el A-10 ejecutó un giro en picado perfecto, alineándose en el área de demostración donde se habían dispuesto siluetas de objetivos.
En una situación de combate real, lo que seguiría sería una ráfaga devastadoramente precisa de proyectiles de 30 milímetros, cada uno capaz de atravesar la armadura como si fuera papel. Para el espectáculo aéreo. Sin embargo, el cañón permanecería en silencio. La demostración se limitó a mostrar la maniobrabilidad del avión. O eso pensaba todo el mundo. Justo cuando el A-10 alcanzó la posición de ataque ideal, sucedió algo inesperado. De repente, el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda, rompiendo dramáticamente su patrón de demostración coreografiado. Los vítores entusiastas de la multitud vacilaron y fueron reemplazados por murmullos confusos. Damas y caballeros, la voz del locutor contenía una clara confusión. Esto no es parte de la manifestación planificada. El parloteo por radio aumentó a través del sistema de megafonía mientras la torre de control intentaba comunicarse con el piloto. El avión continuó su desviación, inclinándose nuevamente y desacelerando dramáticamente, una maniobra rara vez vista en espectáculos aéreos. Capitán Barnes, por favor confirme que está regresando al patrón de demostración. Se escuchó la voz de un controlador por los altavoces. No hubo respuesta cuando el avión se aproximó a la multitud, volando inusualmente bajo. El distintivo morro del A-10 se inclinó ligeramente, como si el piloto estuviera buscando algo o a alguien entre el mar de caras vueltas hacia arriba. El coronel Barnes sintió una repentina opresión en el pecho que no tenía nada que ver con sus antiguas heridas. Supo al instante lo que estaba sucediendo, aunque parecía imposible. ¿Cómo sabía James que estaría aquí hoy? No se lo había dicho a nadie, había querido asistir de forma anónima, como un anciano que disfrutaba del avión que había definido el trabajo de su vida. Sin embargo, de alguna manera su nieto lo había visto entre una multitud de miles. Los ojos del viejo coronel se llenaron de lágrimas inesperadas cuando el avión se posicionó directamente encima de donde él se encontraba. Lo que ocurrió a continuación silenció todo el aeródromo. El A-10 ejecutó 3 inclinaciones de ala perfectas: izquierda, derecha y nivelada. La señal aérea universal conocida como la formación del hombre desaparecido, el mayor homenaje de un piloto a los camaradas caídos o homenajeados. Era un saludo que rara vez se veía fuera de servicios conmemorativos o funerales militares. Un jadeo colectivo se elevó entre la multitud cuando comprendieron que estaban presenciando algo profundo pero inexplicable. El locutor, ahora comprendiendo, habló con reverencia. Damas y caballeros, el capitán Barnes está realizando el homenaje al hombre desaparecido. Esto no tiene precedentes. Los oficiales militares que habían estado observando la manifestación con creciente preocupación ahora se movieron rápidamente hacia el anciano que se mantenía erguido a pesar de su bastón. El oficial retirado que se había acercado antes estaba hablando urgentemente por una radio apuntando hacia el coronel Barnes. Un oficial superior, un general a juzgar por las estrellas que adornaban su uniforme, se acercó rápidamente entre la multitud que se abrió paso ante él. Estudió el rostro del anciano en busca de confirmación y luego levantó la mano en un saludo formal. Coronel Barnes, dijo lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Este es un honor inesperado, señor. La multitud se quedó en silencio mientras el oficial hacía el saludo militar, mientras el A-10 seguía dando vueltas sobre sus cabezas. Los adolescentes que se habían burlado del anciano anteriormente miraron confundidos, lo que rápidamente se convirtió en vergüenza cuando se dieron cuenta de su error. La voz del locutor, ahora cargada de emoción, rompió el silencio. Nos acaban de informar que entre nosotros hoy se encuentra el coronel Jack Hogfather Barnes, el piloto de pruebas original del programa A-10 Thunderbolt II. Una ola de sorpresa recorrió la multitud. La gente se giró para mirar fijamente al anciano modesto que había permanecido en silencio entre ellos. El coronel Barnes no solo ayudó a diseñar el icónico sistema de cañones del avión, sino que también reescribió las tácticas de combate durante la tormenta del desierto que salvaron innumerables vidas estadounidenses. Y sí, continuó el locutor, ese es su nieto, el capitán James Barnes,
quien en ese momento pilota el avión que está sobre nosotros. Las pantallas gigantes alrededor del aeródromo ahora mostraban imágenes en pantalla dividida. Imágenes de archivo de un joven coronel Barnes de pie junto a un prototipo de casco de vuelo A-10 debajo del brazo, yuxtapuesto con el avión que en ese momento volaba sobre él. El parecido familiar entre el joven coronel de las imágenes históricas y el piloto actual era inconfundible. El coronel Barnes devolvió el saludo general secamente y su postura se transformó a medida que años de porte militar se reafirmaban. El general bajó la mano y la extendió para un apretón de manos. Su nieto tendrá que dar algunas explicaciones sobre haber roto los parámetros de la manifestación, dijo el general, aunque su tono reflejaba más admiración que censura. Pero no puedo pensar en una razón más apropiada. Siempre fue testarudo, respondió el coronel Barnes con voz más fuerte que en todo el día. Lo heredó de su abuela. La multitud, comprendiendo ahora el significado de lo que estaban presenciando, quedó completamente en silencio. 50.000 personas contuvieron la respiración mientras el A-10 completaba su círculo de homenaje y regresaba a su patrón de demostración. Los adolescentes que se habían burlado de él antes se quedaron paralizados por la sorpresa, con los ojos muy abiertos mientras miraban al modesto anciano bajo una nueva luz. El que había hecho el comentario sobre el camión de combustible se inclinó hacia su amigo y le susurró con urgencia: «Búscalo en Google ahora mismo». La joven que había visto su cuaderno antes había regresado con su padre, quien ahora miraba al coronel Barnes con renovado respeto. «Señor», comenzó vacilante. «Mi hija se preguntaba por sus dibujos. ¿Le importaría?» El coronel Barnes sonrió. Sonrió de verdad por primera vez ese día. «Estaré encantado de explicárselos», dijo, arrodillándose a pesar de la rigidez en las articulaciones para ponerse a la altura de la niña. «Verá, cuando diseñábamos este avión, tuvimos que resolver un problema que nadie había abordado antes». Mientras hablaba, compartiendo conocimientos que en su día se habían clasificado al más alto nivel, el A-10 continuó su demostración en lo alto, su distintiva silueta, testimonio de la ingeniería estadounidense, y del vínculo entre los hombres que lo pilotaban. Un vínculo que se extendía por generaciones y que acababa de revelarse en un momento de reconocimiento inesperado que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El A-10 se inclinó con gracia en su primera maniobra, mostrando el notable manejo a baja altitud que lo había convertido en una leyenda entre las tropas de tierra. A pesar de su apariencia utilitaria, el avión se movía con sorprendente gracia, respondiendo a la habilidad del capitán Barnes en los controles. El Bartok, como lo llaman cariñosamente las tropas, puede absorber daños tremendos y aún así traer a sus pilotos a casa, explicó el locutor. Su bañera de titanio. La cabina puede resistir impactos directos de fuego antiaéreo de 20 y 100 metros. Más espectadores se abalanzaron, compitiendo por posicionarse. El coronel Barnes recibió varios golpes, casi perdiendo el equilibrio a medida que la multitud crecía. La demostración se acercaba a su momento culminante, una simulación de ametrallamiento que mostraría las temibles capacidades del avión. «Oye, abuelo», gritó un hombre de unos 40 años, abriéndose paso a empujones. «Si no puedes aguantar tanto tiempo, siéntate en las gradas». El coronel Barnes se estudió a sí mismo, con el rostro impasible a pesar de la falta de respeto. Se había enfrentado a cosas peores que civiles desconsiderados. Mucho peor. Su mente se trasladó brevemente a una noche sobre Irak cuando el fuego antiaéreo había iluminado el cielo como fuegos artificiales mortales. Cada trazador brillante representa docenas de rondas invisibles que buscan destrozar su avión. Un simple desaire por parte de transeúntes ignorantes difícilmente se registra en comparación con recuerdos como esos. Otro adolescente, notando la intensa concentración del anciano, imitó burlonamente su expresión para deleite de sus amigos. «Míralo», rió el niño. «Probablemente piensa que sabe volarlo porque vio Top Gun». Alguien golpeó su bastón, lo que casi provocó que se cayera si no fuera por su rápido agarre en la barrera. El coronel no dijo nada,
simplemente se posicionó más firmemente contra la barandilla. La falta de respeto le dolió más de lo que quería admitir, no por orgullo, sino porque representaba la rapidez con la que la sociedad olvidaba a sus guerreros una vez terminadas las batallas. Pensó brevemente en sus compañeros del equipo de desarrollo inicial, muchos de ellos ya desaparecidos. Hombres que habían trabajado incansablemente para crear un avión que priorizaba la protección de las tropas terrestres por encima de todo lo demás. Un avión que la opinión convencional de la Fuerza Aérea había rechazado inicialmente por considerarlo demasiado lento, demasiado feo y demasiado especializado. ¿Cuántos de aquellos brillantes ingenieros y pilotos de pruebas quedaron ahora olvidados en eventos como este? Sus contribuciones no fueron reconocidas por las mismas personas que se beneficiaron de su sacrificio. Un oficial retirado de la Fuerza Aérea que se encontraba cerca hizo una doble mirada mientras observaba al anciano, estudiando su perfil con creciente reconocimiento. Había algo familiar en su rostro curtido, en la forma en que seguía el avión con tanta apreciación técnica en lugar de mera emoción de espectador. «Disculpe, señor», se aventuró a preguntar, acercándose. «¿Pero no lo es usted?» El anciano negó con la cabeza en voz baja. «Solo otro veterano viendo el espectáculo. Hijo». El oficial pareció confundido, pero asintió respetuosamente y retrocedió un paso, sin dejar de observar al anciano con curiosidad. Sacó su teléfono, tecleó algo rápidamente y luego miró al anciano con los ojos muy abiertos. El oficial había servido durante la Operación Tormenta del Desierto, y aunque nunca había conocido personalmente al coronel Barnes, había visto los informes clasificados y conocía las historias de cómo las tácticas del A-10 desarrolladas por el coronel habían cambiado el curso de la guerra terrestre. El cañón GAU-8 Evenge del A-10 puede disparar 70 proyectiles por segundo, continuó el locutor. Lo suficientemente potente como para destruir un tanque de una sola pasada. Sin pensarlo, el anciano sacó una moneda de desafío de su bolsillo, pasando inconscientemente el pulgar sobre la imagen en relieve de un A-10 descendiendo a posición de ataque. El canto de la moneda estaba desgastado por décadas del mismo movimiento. Había sido presentado. El primer escuadrón que llevó el A-10 al combate le había dado una moneda, una muestra de agradecimiento por el avión que los había mantenido con vida. El oficial retirado vio la moneda y cualquier duda se desvaneció. Solo se habían acuñado unas pocas, entregadas exclusivamente a miembros del equipo de diseño original. Retrocedió, sacó su teléfono e hizo una llamada, hablando con urgencia en voz baja. Un fotógrafo que se movía entre la multitud, capturando fotos de reacción, se detuvo al enfocar al anciano. Algo en el parche, parcialmente visible bajo un pliegue de la chaqueta, le llamó la atención. Amplió el zoom y bajó la cámara lentamente, con una expresión de incredulidad en el rostro. El parche, descolorido pero aún visible, mostraba el logotipo distintivo del equipo de desarrollo original de la A-10, una unidad tan reservada que pocos fuera de las altas esferas militares conocían su existencia. El fotógrafo volvió a levantar la cámara, esta vez capturando varias imágenes nítidas del rostro del anciano. Luego se apartó, escribiendo frenéticamente en su teléfono. Como veterano especializado en eventos militares. Fotografía, reconoció la importancia de lo que veía. Su mensaje fue directo al equipo del coordinador del espectáculo aéreo. Y ahora, la voz del locutor se intensificó. El capitán Barnes demostrará las capacidades de ataque de precisión que hicieron famoso al Bartók durante la tormenta del desierto. El anciano se enderezó ligeramente, irguiéndose a pesar de su bastón, sin apartar la vista del avión mientras se inclinaba para la demostración de ataque. Apretó los labios en una fina línea, casi como si calculara mentalmente el vector de aproximación. Tras miles de horas en la cabina, las matemáticas del vuelo se habían vuelto instintivas, un lenguaje que su cuerpo hablaba incluso ahora, décadas después de su último vuelo. Observe cómo el A-10 se acerca al objetivo a tan solo 300 nudos. Más lento que la mayoría de los aviones de combate, pero perfecto para las misiones de apoyo cercano que salvaron innumerables vidas estadounidenses en combate.
El ruido de la multitud aumentó a un nivel frenético cuando el A-10 comenzó su simulacro de ataque, y su silueta distintiva se hizo más grande a medida que se acercaba al área de demostración. Los niños se taparon los oídos anticipando el estruendoso cañón. El coronel Barnes sintió una oleada de orgullo al observó a su nieto pilotar el avión que él había ayudado a crear. James había crecido escuchando historias sobre el A-10, había construido maquetas de niño y había buscado con determinación ser asignado a uno de los pocos escuadrones de Bartók que quedaban. A pesar del atractivo de las asignaciones de cazas más prestigiosos, el niño había comprendido lo que muchos planificadores militares nunca parecían comprender, que el único propósito del A-10 era proteger a las tropas en tierra, y que ningún otro avión lo había hecho mejor. Mientras observaba a su nieto guiar el avión en la compleja maniobra, la mente del coronel se remontó a los inicios del programa. El escepticismo que habían enfrentado por parte de los altos mandos militares, que preferían elegantes cazas supersónicos en lugar de este torpe especialista en apoyo aéreo cercano. Las constantes disputas presupuestarias, los memorandos amenazantes que sugerían la cancelación del programa. A pesar de todo, su equipo había perseverado, creyendo en la misión de crear un avión que pudiera salvar vidas en tierra, que pudiera permanecer en el campo de batalla cuando las tropas necesitaran ayuda, que pudiera absorber el castigo y aún así brindar. Su piloto regresó a casa. La multitud se quedó sin aliento cuando el A-10 ejecutó un viraje en picado perfecto, alineándose en el área de demostración donde se habían dispuesto siluetas de objetivos. En una situación de combate real, lo que seguiría sería una ráfaga devastadoramente precisa de proyectiles de 30 milímetros, cada uno capaz de atravesar el blindaje como si fuera papel. Sin embargo, para el espectáculo aéreo, el cañón permanecería en silencio, y la demostración se limitaría a mostrar la maniobrabilidad del avión. Los adolescentes que antes se habían burlado del coronel estaban ahora completamente concentrados en la demostración, con sus teléfonos en alto para grabar en video las impresionantes maniobras. Incluso ellos no pudieron evitar sentirse asombrados por el rendimiento del avión, aunque ignoraban que el mismo hombre al que habían faltado al respeto lo había hecho posible. El A-10 fue el primer avión diseñado completamente en torno a su arma principal, continuó el locutor. Los ingenieros comenzaron con el enorme cañón GAU-8 y construyeron el avión alrededor de él, en lugar de al revés. El coronel Barnes asintió levemente. Recordó las reuniones donde se tomó esa decisión revolucionaria, las discusiones que se produjo la reivindicación definitiva cuando el diseño demostró ser exitoso en combate. El GAU-8 era tan potente que, al dispararse, podía incluso reducir el impulso de avance del avión. La fuerza de retroceso equivalía al empuje de uno de los motores del A-10. La multitud observaba con anticipación cómo el A-10 completaba su aproximación, despegando en el momento justo, en lo que habría sido en combate la culminación de un ataque exitoso. Los aplausos estallaron entre los espectadores, apreciando la habilidad y precisión demostradas por el piloto. Pero lo que sucedió a continuación no formaba parte de la demostración planificada. Justo cuando el A-10 debería haberse inclinado para prepararse para su siguiente maniobra, el avión se desvió repentinamente de su trayectoria de vuelo. Los vítores de la multitud flaquearon a medida que la confusión se extendía entre los espectadores. Esto no formaba parte de la rutina cuidadosamente coreografiada que se les había prometido. Damas y caballeros, la voz del locutor denotaba una clara confusión. Esto no forma parte de la demostración planificada. La conversación por radio aumentó por el sistema de megafonía mientras la torre de control intentaba comunicarse con el piloto. El avión continuó su desviación, ladeándose de nuevo y desacelerando drásticamente, una maniobra rara vez vista en espectáculos aéreos. Capitán Barnes, por favor confirme que regresa al patrón de demostración. Se escuchó la voz de un controlador por los altavoces. No hubo respuesta mientras la aeronave se acercaba a la fila de la multitud, volando inusualmente bajo. El distintivo morro del A-10 se inclinó ligeramente, como si el piloto buscara algo, o a alguien, entre el mar de rostros vueltos hacia arriba.
El coronel Barnes sintió una repentina opresión en el pecho que no tenía nada que ver con sus antiguas lesiones. Supo al instante lo que estaba sucediendo, aunque parecía imposible. ¿Cómo había sabido James que estaría allí hoy? No se lo había dicho a nadie, había querido asistir de forma anónima, solo un anciano disfrutando del avión que había definido la obra de su vida. Sin embargo, de alguna manera, su nieto lo había visto entre una multitud de miles. Los ojos del coronel se llenaron de lágrimas inesperadas cuando la aeronave se posicionó justo encima de donde él se encontraba. Entonces se dio cuenta de que el fotógrafo que había notado su parche debía haber alertado al coordinador del espectáculo aéreo, quien a su vez se había comunicado con la línea de vuelo. De alguna manera, a James en la cabina le había llegado la noticia de que el abuelo estaba entre la multitud. Lo que sucedió a continuación silenció a todo el aeródromo. El A-10 ejecutó 3 descensos de ala perfectos. Izquierda, derecha, nivelado, la señal aérea universal conocida como la formación del hombre desaparecido, el mayor homenaje de un piloto a sus camaradas caídos o condecorados. Era un saludo que rara vez se veía fuera de servicios conmemorativos o funerales militares. Una exclamación colectiva se elevó entre la multitud al comprender que estaban presenciando algo profundo pero inexplicable. El locutor, ahora comprendiendo, habló con reverencia. Damas y caballeros, el capitán Barnes está realizando el homenaje al hombre desaparecido. Esto es algo sin precedentes. Los oficiales militares que habían estado observando la demostración con creciente preocupación se acercaron rápidamente al anciano, que se mantenía erguido a pesar de su bastón. El oficial retirado que se había acercado antes hablaba con urgencia por una radio que apuntaba al coronel Barnes. Un oficial superior, general a juzgar por las estrellas que adornaban su uniforme, se acercó rápidamente entre la multitud, que se abrió paso ante él. Estudió el rostro del anciano en busca de confirmación y luego levantó la mano en un saludo formal. Con él, señor Barnes, dijo en voz lo suficientemente alta como para que los presentes lo oyeran. Es un honor inesperado, señor. La multitud guardó silencio mientras el oficial hacía el saludo militar, con el A-10 aún sobrevolando. Los adolescentes que antes se habían burlado del anciano lo observaban con confusión, que rápidamente se transformó en vergüenza al darse cuenta de su error. La voz del locutor, ahora cargada de emoción, rompió el silencio. Nos acaban de informar que hoy se encuentra entre nosotros el coronel Jack Hogfather Barnes, el piloto de pruebas original del programa A-10 Thunderbolt II. Una oleada de sorpresa recorrió la multitud. La gente se volvió para observar al modesto anciano que había permanecido en silencio entre ellos. El coronel Barnes no solo ayudó a diseñar el icónico sistema de cañones del avión, sino que también reescribió las tácticas de combate durante la tormenta del desierto que salvaron innumerables vidas estadounidenses. Y sí, continuó el locutor, ese es su nieto, el capitán James Barnes, quien pilota el avión sobre nosotros. Las pantallas gigantes del aeródromo mostraban imágenes divididas. Imágenes de archivo del joven coronel Barnes, de pie junto a un prototipo de casco de vuelo A-10 bajo el brazo, yuxtapuesto con el avión que sobrevolaba. El parecido familiar entre el joven coronel de la grabación histórica y el piloto actual era inconfundible. El coronel Barnes devolvió el saludo general con firmeza, transformando su postura al reafirmarse años de porte militar. El general bajó la mano y la extendió para un apretón. Su nieto tiene que dar algunas explicaciones sobre romper los parámetros de la demostración, dijo el general, aunque su tono denotaba admiración más que censura. Pero no se me ocurre una razón más apropiada. Siempre fue testarudo, respondió el coronel Barnes, con la voz más fuerte que en todo el día. Lo heredó de su abuela. La multitud, comprendiendo ahora la importancia de lo que presenciaban, guardó silencio absoluto. 50.000 personas contuvieron la respiración mientras el A-10 completaba su círculo de homenaje y volvía a su patrón de demostración. Los adolescentes que antes se habían burlado de él se quedaron paralizados por la sorpresa.
con los ojos muy abiertos al mirar al modesto anciano desde una nueva perspectiva. Uno de los que había hecho el comentario sobre el camión de combustible se inclinó hacia su amigo y le susurró con urgencia: «Búscalo en Google ahora mismo». El avión podría considerarse feo según los estándares convencionales, pero para él representaba la ingeniería estadounidense en su máxima expresión. Práctico, resistente y construido específicamente para proteger a quienes corrían peligro. Y lo que es igual de importante, encarnaba el principio que había guiado toda su carrera, que el verdadero propósito de la aviación militar no era el glamour ni los récords de velocidad, sino salvar la vida de las tropas en tierra. El amigo sacó su teléfono, tecleó rápidamente y luego mostró la pantalla a los demás. Abrieron los ojos como platos al desplazarse por los resultados de la búsqueda, que incluían información limitada pero reveladora sobre la distinguida carrera del coronel Barnes y su papel crucial en el programa A-10. «Caramba, es él», susurró uno. «De verdad es él». La joven que había visto su cuaderno antes había regresado con su padre, quien ahora miraba al coronel Barnes con renovado respeto. «Señor», comenzó vacilante. «Mi hija se preguntaba por sus dibujos. ¿Le importaría?» El coronel Barnes sonrió. Sonrió de verdad por primera vez ese día. «Yo estaría encantado de explicárselos», dijo, arrodillándose a pesar de la rigidez de sus articulaciones para ponerse a la altura de la niña. «Verá, cuando diseñábamos este avión, tuvimos que resolver un problema que nadie había abordado antes». La niña escuchó atentamente mientras él abría su cuaderno para mostrarle los intrincados dibujos. El cañón tenía que estar perfectamente centrado en el eje longitudinal del avión, explicó, señalando los bocetos. De lo contrario, el retroceso desviaría el avión de su rumbo durante el disparo. «¿Lo voló cuando era nuevo?», preguntó la niña con los ojos abiertos de asombro. «Sí», respondió el coronel. «Fui uno de los primeros pilotos de pruebas en probarlo. No teníamos ni idea entonces de lo importante que llegaría a ser». Mientras hablaba, compartiendo conocimientos que una vez habían sido clasificados al más alto nivel. El A-10 continuó su demostración sobre sus cabezas. Su distintiva silueta, un testimonio de la ingeniería estadounidense y del vínculo entre los hombres que lo pilotaron. Un vínculo que se extendió por generaciones y que acababa de revelarse en un momento de reconocimiento inesperado que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El general se había hecho a un lado para hablar. Su radio, pero ahora regresó al lado del coronel Barnes. «Señor, si está dispuesto, creo que la multitud agradecería escuchar unas palabras suyas después de que concluya la demostración. El capitán Barnes aterrizará en breve». El coronel Barnes dudó. Nunca había buscado ser el centro de atención, siempre había preferido que su trabajo hablara por sí solo, pero comprendía la importancia del momento, no solo para él, sino para todos los contribuyentes no reconocidos al programa A-10, muchos ya desaparecidos. «Me sentiría honrado, general», dijo finalmente. «Aunque no hablo solo por mí, sino por todo el equipo». Como si percibiera la conversación de abajo, el A-10 realizó un tonel perfecto justo encima. Un signo de exclamación en una demostración ya de por sí emotiva. La multitud estalló en aplausos, muchos observando la reacción del coronel Barnes tanto como el propio avión. Los adolescentes que se habían burlado de él antes se acercaron vacilantes, con la vergüenza evidente en su postura. «Señor», comenzó el más atrevido, «queremos disculparnos por cómo actuamos. No teníamos idea de quién era usted». El coronel Barnes los observó pensativo. Después de un momento, dijo: «La lección más importante que aprendí en mi carrera militar es que nunca sabes a quién tienes al lado ni en qué batallas han luchado. Esa persona que descartas podría ser alguien que cambió la historia de maneras inimaginables». Los adolescentes asintieron, debidamente perseguidos, pero también visiblemente fascinados. «¿Podrías contarnos sobre volar el A-10?», preguntó uno. «¿Cómo fue la primera vez?». Durante los siguientes minutos, mientras la demostración concluía en lo alto, el coronel Barnes compartió historias con la creciente multitud que lo rodeaba.
Describió el primer vuelo de prueba, cómo el enorme cañón había afectado el manejo del avión al dispararse y cómo habían superado cada desafío de ingeniería. Habló de la camaradería del escuadrón de pilotos de prueba, las largas noches solucionando problemas y la euforia de saber que estaban creando algo que salvaría vidas. Lo que no mencionó fueron sus propios actos de heroísmo, las veces que llevó los aviones experimentales al límite para recopilar datos cruciales, o las misiones de combate sobre Irak, donde validó personalmente las capacidades del A-10 bajo fuego enemigo. Esas historias permanecieron privadas, compartidas solo con quienes habían estado allí. Mientras el A-10 hacía su última pasada antes de aterrizar, el coronel Barnes observaba con orgullo manifiesto. El A-10 bajó las alas una última vez justo sobre el coronel Barnes antes de inclinarse hacia la pista, una despedida personalizada de nieto a abuelo que provocó aplausos espontáneos de la multitud, ahora consciente. Cuando el sonido distintivo del A-10 se inclinó bruscamente a la izquierda, rompiendo dramáticamente su patrón de demostración coreografiado, los vítores entusiastas de la multitud flaquearon, reemplazados por murmullos confusos. Damas y caballeros, la voz del locutor denotaba una clara confusión. Esto no forma parte de la demostración planificada. El parloteo por radio aumentó a través del sistema de megafonía mientras la torre de control intentaba comunicarse con el piloto. La aeronave continuó su desviación, inclinándose de nuevo y desacelerando drásticamente, una maniobra rara vez vista en espectáculos aéreos. Capitán Barnes, por favor, confirme que regresa al patrón de demostración. Se escuchó la voz de un controlador por los altavoces. No hubo respuesta mientras la aeronave se acercaba a la multitud, volando inusualmente bajo. El distintivo morro del A-10 se inclinó ligeramente, como si el piloto buscara algo o a alguien entre el mar de rostros vueltos hacia arriba. El coronel Barnes sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con sus antiguas lesiones. Supo al instante lo que estaba sucediendo, aunque parecía imposible. ¿Cómo había sabido James que estaría allí hoy? No se lo había dicho a nadie, había querido asistir de forma anónima, solo un anciano disfrutando del avión que había definido la obra de su vida. Sin embargo, de alguna manera, su nieto lo había visto entre una multitud de miles. Los ojos del coronel se llenaron de lágrimas inesperadas cuando el avión se posicionó justo encima de él. Comprendió entonces que el fotógrafo que había notado su parche debió haber alertado al coordinador del espectáculo aéreo, quien a su vez se había comunicado con la línea de vuelo. De alguna manera, James, en la cabina, se enteró de que su abuelo estaba entre la multitud. Lo que sucedió a continuación silenció a todo el aeródromo. El A-10 ejecutó 3 descensos de ala perfectos: izquierda, derecha, nivelado. La señal aérea universal conocida como la formación del hombre desaparecido, el mayor homenaje de un piloto a sus camaradas caídos o condecorados. Era un saludo que rara vez se veía fuera de servicios conmemorativos o funerales militares. Una exclamación colectiva se elevó de la multitud al comprender que estaban presenciando algo profundo, pero inexplicable. El locutor, ahora comprendiendo, habló con reverencia. Damas y caballeros, el capitán Barnes está realizando el homenaje al hombre desaparecido. Esto es completamente inaudito. Los oficiales militares que habían estado observando la manifestación con creciente preocupación ahora se acercaron rápidamente al anciano, que se mantenía erguido a pesar de su bastón. El oficial retirado que se había acercado antes hablaba con urgencia por una radio que apuntaba al coronel Barnes. Un oficial superior, un general a juzgar por las estrellas que adornaban su uniforme, se acercó rápidamente entre la multitud, que se abrió paso ante él. Estudió el rostro del anciano en busca de confirmación y luego levantó la mano en un saludo formal. Coronel Barnes, dijo lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Este es un honor inesperado, señor. La multitud guardó silencio mientras el oficial saludaba, con el A-10 aún sobrevolando. Los adolescentes que antes se habían burlado del anciano miraban confundidos, que rápidamente se convirtieron en vergüenza al darse cuenta de su error.
La voz del locutor, ahora cargada de emoción, rompió el silencio. Acabamos de ser informados de que entre hoy nos presenta al coronel Jack Hogfather Barnes, el piloto de pruebas original del programa A-10 Thunderbolt 2. Una oleada de sorpresa recorrió la multitud, quienes se giraron para observar al modesto anciano que había permanecido en silencio entre ellos. El coronel Barnes no solo ayudó a diseñar el icónico sistema de cañones del avión, sino que reescribió las tácticas de combate durante la tormenta del desierto que salvaron innumerables vidas estadounidenses. Y sí, continuó el locutor, ese es su nieto, el capitán James Barnes, quien pilota el avión que nos sobrevuela. Las pantallas gigantes alrededor del aeródromo mostraban imágenes divididas. Imágenes de archivo del joven coronel Barnes de pie junto a un prototipo de casco de vuelo A-10 bajo el brazo, yuxtapuesto con el avión que sobrevolaba. El parecido familiar entre el joven coronel de las imágenes históricas y el piloto actual era inconfundible. El coronel Barnes devolvió el saludo del general con firmeza, transformando su postura al reafirmarse años de porte militar. El general bajó la mano y la extendió para un apretón de manos. Su nieto, hay que dar algunas explicaciones sobre romper los parámetros de la demostración, dijo el general, aunque su tono denotaba admiración más que censura. Pero no se me ocurre una razón más apropiada. Siempre fue testarudo, respondió el coronel Barnes, con la voz más fuerte que en todo el día. Eso lo heredó de su abuela. La multitud, comprendiendo ahora la importancia de lo que presenciaban, guardó silencio absoluto. 50.000 personas contuvieron la respiración mientras el A-10 completaba su círculo de homenaje y volvía a su patrón de demostración. Los adolescentes que se habían burlado de él antes se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos al mirar al modesto anciano desde una nueva perspectiva. El que había hecho el comentario sobre el camión de combustible se inclinó hacia su amigo y le susurró con urgencia: «Búscalo en Google ahora mismo». El amigo sacó su teléfono, tecleó rápidamente y luego mostró la pantalla a los demás. Sus ojos se abrieron de par en par al desplazarse por los resultados de la búsqueda, que incluían información limitada pero reveladora sobre la distinguida carrera del coronel Barnes y su papel crucial en el programa A-10. «De verdad que es él», susurró uno. «De hecho, es». La transformación en la multitud fue inmediata y profunda. Aquellos que habían ignorado o incluso se habían burlado del anciano ahora lo miraban con renovado respeto, incluso con admiración. Los veteranos que reconocieron su nombre se acercaron, ofreciéndoles apretones de manos y palabras de gratitud. Los padres cargaban a sus hijos en hombros, señalando y explicando la importancia del momento que presenciaban. Mientras el A-10 continuaba su demostración sobre sus cabezas, ahora siguiendo la rutina planificada, pero con un toque de distinción que no había tenido antes, el coronel Barnes se encontró acaparando cada vez más atención. El general se había hecho a un lado para conversar con otros oficiales, pero permanecía cerca como si custodiara un tesoro nacional. «Con él», dijo el general, volviendo a su lado, «con su permiso, nos gustaría organizar una reunión con su nieto cuando aterrice». El comandante de la base también le ha preguntado si estaría dispuesto a dirigirse a la multitud. El coronel Barnes dudó. Nunca había buscado ser el centro de atención. Siempre se había sentido más cómodo en la cabina o detrás de una mesa de dibujo que frente a un micrófono. Pero comprendía la importancia del momento, no solo para él, sino para todos los contribuyentes no reconocidos al programa A-10. «Me sentiría honrado, general», dijo finalmente, «aunque no hablo solo por mí, sino por todo el equipo que hizo realidad el Bartók». El general asintió, comprensivo. «Por supuesto, señor, muchos de los cuales ya no están con nosotros». La joven que había visto su cuaderno antes se abrió paso entre la multitud con su padre, volviendo al lado del coronel. «Señor», dijo con voz baja pero decidida, «¿puedes contarme más sobre tu avión?» El coronel Barnes sonrió cálidamente, agradecido por la distracción de la abrumadora atención. Se arrodilló,
poniéndose a su altura a pesar de la protesta de sus envejecidas rodillas. ¿Qué te gustaría saber? Él preguntó. ¿Por qué hace ese sonido especial? Preguntó, imitando el ruido distintivo del cañón de la 10 con sorprendente precisión. El coronel se rió entre dientes. Eso se debe al diseño especial del arma, explicó, abriendo su cuaderno para mostrarle un dibujo detallado de la sección transversal. El GAU-8 Evenge tiene 7 cañones que giran cuando dispara. Cada cañón dispara en secuencia, creando ese sonido único que a las tropas de tierra les encanta oír. ¿Por qué lo hiciste de esa manera?, preguntó la niña, recorriendo el dibujo con fascinación con el dedo. Porque los soldados en el terreno necesitaban nuestra ayuda, respondió simplemente el coronel. Todo en este avión fue diseñado con un propósito: proteger a nuestras tropas cuando estaban en peligro. El cañón tenía que ser lo suficientemente potente para detener los tanques enemigos, y el avión tenía que ser lo suficientemente resistente para recibir impactos y aún así llevar al piloto a casa. Mientras hablaba, los padres levantaron sus teléfonos para grabar la lección improvisada, capturando el momento en que la historia se transmitió a través de las generaciones. Las preguntas de la niña continuaron, cada una respondida con paciente detalle por el coronel, quien explicó principios complejos de ingeniería en términos que un niño podía entender. Mientras tanto, el A-10 completó su demostración con una serie de impresionantes maniobras que mostraron las capacidades únicas del avión. Mientras hacía su último pase sobre la multitud, el capitán James Barnes bajó las alas una vez más en señal de saludo a su abuelo antes de inclinarse hacia la pista para aterrizar. La voz del locutor regresó. Damas y caballeros, lo que hemos presenciado hoy ha sido más que una simple demostración aérea. Fue un momento de historia viva. El coronel Jack Hogfather Barnes, cuyas contribuciones al programa A-10 y a la aviación militar han salvado innumerables vidas, está con nosotros hoy. Y en una notable coincidencia, su nieto, el capitán James Barnes, ha estado a los mandos del mismo avión que el coronel ayudó a crear. Una ronda de aplausos espontáneos estalló, creciendo en todo el aeródromo a medida que la importancia del momento realmente se registraba en la multitud. El coronel Barnes reconoció la ovación con un humilde asentimiento, todavía concentrado en responder las preguntas de la joven en lugar de disfrutar del reconocimiento. El general regresó acompañado de varios funcionarios del espectáculo aéreo. Coronel, si quiere venir con nosotros, hemos organizado el transporte para encontrarnos con el capitán Barnes en el avión. El coronel Barnes agradeció a la joven por sus excelentes preguntas y prometió continuar la discusión más tarde si sus padres lo permitían. Luego se dejó escoltar hacia un carrito de golf que lo esperaba. La multitud se separa respetuosamente para crear un camino. Mientras se movía entre la multitud, los veteranos lo saludaban, los padres lo señalaban a sus hijos y los adolescentes que antes se habían burlado de él lo observaban en un silencio atónito. Lecciones de humildad y respeto escritas claramente en sus rostros. Las cámaras de televisión que habían estado filmando la demostración aérea ahora giraron para seguir al coronel, transmitiendo su viaje a millones de espectadores. Las redes sociales ya estaban repletas de vídeos del homenaje sin precedentes y la revelación de la identidad del anciano héroe. Mientras el carrito de golf se dirigía hacia la zona segura donde el A-10 rodaría después de aterrizar, el coronel Barnes observaba la pista distante donde el avión de su nieto estaba aterrizando en una aproximación perfecta. Su mente se remontó a su primer aterrizaje en el prototipo A-10. Qué diferente le había parecido el avión a cualquier otro que hubiera volado antes y qué convencido estaba, incluso entonces, de que estaban creando algo extraordinario. El carro se detuvo en un área designada cerca de la calle de rodaje y el general ayudó al coronel Barnes a ponerse de pie. Tu nieto traerá el avión directamente a este lugar, explicó. El comandante de la base ha autorizado una desviación del procedimiento estándar dadas las circunstancias. De hecho, en lugar de dirigirse a la zona de estacionamiento habitual, el A-10 se dirigía directamente hacia ellos, con sus motores rugiendo potentemente. A medida que se acercaba,
El coronel Barnes pudo ver a su nieto en la cabina, todavía con su casco de vuelo puesto, pero con la visera levantada, revelando un rostro que se parecía notablemente al del propio coronel décadas antes. El avión se detuvo exactamente en el punto designado y los motores redujeron su velocidad hasta silenciarse. El personal de tierra se apresuró a avanzar con una escalera mientras el capitán James Barnes comenzaba sus procedimientos de apagado con eficiencia practicada. La multitud, mantenida a distancia por el personal de seguridad, pero aún con una visión clara de la escena, observaba en reverente silencio. El coronel se mantuvo erguido, ya no se apoyaba en su bastón, mientras su nieto descendía la escalera y se quitaba el casco. Por un momento, los dos hombres simplemente se miraron a través de la corta distancia que los separaba. 4 décadas de historia de la aviación personificadas en su mirada compartida. Entonces el capitán Barnes avanzó a grandes zancadas y se puso firme, rindiendo un saludo perfecto a su abuelo. Coronel Barnes, señor, solicito permiso para informar la finalización de la misión. El coronel Barnes devolvió el saludo con la misma precisión. Permiso concedido, capitán. Luego, rompiendo el protocolo, dio un paso adelante y abrazó fuertemente a su nieto. Esa fue una gran demostración, James. La multitud estalló en aplausos ante el emotivo reencuentro, y muchos se enjugaron las lágrimas ante el poderoso momento entre los dos aviadores. Las cámaras capturaron la escena desde todos los ángulos, transmitiendo un momento inesperado de conexión genuina con el mundo. No podía creerlo cuando me dijeron que estabas aquí, dijo el capitán Barnes mientras se separaban. ¿Por qué no le dijiste a nadie que vendrías? Quería disfrutar del espectáculo sin complicaciones, respondió el coronel con una sonrisa burlona. Ese plan claramente fracasó. Señor, interrumpió suavemente el general. Hemos instalado un micrófono si usted estuviera dispuesto a dirigirse a la multitud. Están ansiosos por saber de usted. El coronel Barnes asintió y junto con su nieto se acercó a la pequeña plataforma que había sido preparada apresuradamente. Los aplausos aumentaron nuevamente cuando él tomó su lugar frente al micrófono, con el joven Barnes de pie orgullosamente a su lado. Gracias, empezó el coronel, y su voz se escuchó claramente a través del aeródromo, ahora silencioso. No soy alguien que dé discursos, como puede atestiguar cualquiera que haya trabajado conmigo. Siempre preferí dejar que mi avión hablara. Una oleada de risas apreciativas recorrió la multitud. Lo que presencian hoy no fue planeado, continuó. Al menos no por mi parte. Mi nieto siempre ha tenido un don para lo dramático. Miró al capitán Barnes con una mezcla de exasperación y orgullo. Pero agradezco la oportunidad de hablar brevemente sobre el avión que vieron actuar hoy. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. El A-10 Thunderbolt II fue diseñado con un único propósito: proteger a las fuerzas terrestres estadounidenses y aliadas en combate. Cada decisión de diseño, cada desafío de ingeniería, cada vuelo de prueba estuvo guiado por esa misión. No nos propusimos crear el avión más bonito ni el más rápido ni el que tuviera las estadísticas más impresionantes. Nos propusimos crear un avión que trajera esperanza a las tropas en sus horas más oscuras y miedo a quienes las amenazaban. El coronel Barnes continuó, su voz cada vez más fuerte mientras hablaba sobre el proyecto que había definido su carrera. Muchas mentes brillantes contribuyeron a este avión, muchas de las cuales nunca recibieron reconocimiento público por su trabajo. Ingenieros que resolvieron problemas aparentemente imposibles. Mecánicos que encontraron formas de hacer prácticos los sistemas teóricos. Pilotos de prueba que llevaron la aeronave hasta sus límites y más allá para garantizar que funcionaría cuando hubiera vidas que depender de ello. El A-10 es su legado tanto como lo es el mío, señaló a su nieto. Y ahora, una nueva generación continúa ese legado, demostrando que a veces la mejor solución no es la más elegante ni la más avanzada, sino la que simplemente funciona de forma fiable y eficaz cuando todo está en juego. Las palabras del coronel resonaron en todo el aeródromo, conmoviendo a veteranos que habían experimentado personalmente las capacidades de la aeronave,
inspirando a jóvenes interesados en carreras de aviación y educando a quienes antes habían juzgado la aeronave únicamente por su apariencia poco convencional. Nunca busqué reconocimiento, concluyó. Ninguno de nosotros lo hizo. Solo buscamos cumplir nuestra misión de crear una aeronave que salvara vidas. Basándonos en el testimonio de innumerables tropas de tierra que regresaron a casa sanas y salvas gracias a la intervención del Bartók, creo que lo logramos. Gracias. El aplauso fue inmediato y abrumador, una ovación de pie de 50.000 personas que se prolongó durante varios minutos. El coronel Barnes permaneció de pie, incómodo, poco acostumbrado a tanta agitación, hasta que su nieto se inclinó y susurró algo que lo hizo sonreír. Y se relajaron un poco. Cuando los aplausos finalmente cesaron, el locutor regresó para dirigir la atención del público a la siguiente demostración. El coronel y su nieto descendieron de la plataforma, donde los recibió un pequeño grupo de oficiales de alto rango y oficiales del espectáculo aéreo. Coronel Barnes, el comandante de la base, dijo, estrechándole la mano vigorosamente. Es un honor extraordinario tenerlo aquí hoy. Me pregunto si estaría dispuesto a visitar nuestras instalaciones de mantenimiento. El equipo estaría encantado de mostrarle cómo mantienen estas aves en vuelo después de todos estos años. Antes de que el coronel pudiera responder, una conmoción en el perímetro de seguridad les llamó la atención. Un grupo de veteranos del ejército, muchos con uniformes de combate del desierto y claramente de la época de la Guerra del Golfo, intentaban acceder a la zona restringida. Eran respetuosos pero insistentes, explicando algo al personal de seguridad que no se podía oír a distancia. El comandante de la base les indicó al equipo de seguridad que los dejaran pasar. Al acercarse, el coronel Barnes reconoció las insignias de la unidad que llevaban. El desierto estaba descolorido, pero aún visible. El coronel Barnes, el líder del grupo, dijo, su voz estaba cargada de emoción. Soy el sargento mayor Reynolds, retirado. Mis hombres y yo estuvimos con la tercera división de infantería durante la operación Tormenta del Desierto. El coronel asintió en señal de reconocimiento, la operación Carretera de la Muerte. Sí, señor. El sargento mayor confirmó. Estábamos inmovilizados por unidades de la Guardia Republicana que recibían fuego intenso desde posiciones que no podíamos ver con claridad debido al humo y la arena. Habíamos solicitado apoyo aéreo, pero nos dijeron que la visibilidad era demasiado mala para que la mayoría de las aeronaves pudieran operar con eficacia. Su voz se quebró ligeramente al continuar. Entonces oímos ese sonido, señor. Ese hermoso y distintivo sonido de los A-10 volando a baja altura. Hicieron pasada tras pasada, recibiendo fuego intenso, pero sin detenerse. Los blindados enemigos fueron diezmados, y toda nuestra unidad logró salir con vida. El sargento mayor metió la mano en el bolsillo y sacó un parche desgastado de color arena. Más tarde supimos que usted participó personalmente en el desarrollo de los patrones de ataque especializados que usaron esos A-10 ese día. Que había insistido en tácticas que priorizaban la protección terrestre incluso con mayor riesgo para la aeronave. Señor, todos los hombres de mi unidad regresaron a casa a su familia por esas decisiones. Extendió el parche, que el coronel Barnes reconoció como un parche de unidad especialmente creado después de la batalla. Llevamos 30 años deseando entregarle esto, señor. Nos honraría enormemente que lo aceptara. El coronel Barnes tomó el parche con manos reverentes, reconociéndolo como algo mucho más preciado que las numerosas medallas y condecoraciones oficiales que había recibido a lo largo de su carrera. Esto provenía de los hombres cuyas vidas habían sido salvadas, la máxima validación de la obra de su vida. El honor es mío, sargento mayor, dijo en voz baja. Esto significa más para mí de lo que pueda imaginar. El intercambio fue capturado por cámaras cercanas, y el emotivo momento se transmitió en vivo a millones de personas. Los espectadores de todo el mundo compartieron el poderoso reconocimiento del impacto humano detrás de la tecnología y las tácticas militares.
El capitán James Barnes se encontraba cerca, presenciando una faceta del legado de su abuelo de la que había oído hablar, pero nunca había visto tan directamente. Las historias de vidas salvadas habían sido conceptos abstractos durante su entrenamiento. Ahora estaban ante él en forma humana, hombres curtidos con familias y futuros que tal vez nunca hubieran existido, pero, por la labor de su abuelo. Mientras los veteranos compartían breves relatos de ese día con el coronel, una multitud de aviadores y personal de tierra se había reunido a una distancia respetuosa, observando cómo se desplegaba la historia viviente ante ellos. Entre ellos se encontraban los adolescentes que antes se habían burlado del anciano, ahora permanecían en un silencio atónito, recibiendo quizás la lección más importante de sus jóvenes vidas sobre el buen juicio, el respeto y los héroes silenciosos que caminan entre nosotros. El coronel escuchó la historia de cada veterano con total atención, haciendo preguntas sobre su servicio y sus vidas desde la guerra. Recordaba los detalles operativos con notable claridad, incluso recordando comunicaciones de radio específicas de ese día que habían inspirado mejoras posteriores en las tácticas del A-10. Cuando el último veterano habló, el coronel Barnes se dirigió a todos. Caballeros, me honran más allá de las palabras, pero por favor, comprendan que solo estaba haciendo mi trabajo, al igual que los valientes pilotos que volaron esas misiones. Los verdaderos héroes fueron los hombres en tierra que realizaron el trabajo más duro en las condiciones más difíciles. Si lo que creamos ayudó a traerlos a casa, ese fue su propósito, plenamente realizado. Al concluir la emotiva reunión, el coronel Barnes se volvió hacia su nieto y el comandante de la base. Ahora, dijo con renovado vigor, creo que se mencionó una instalación de mantenimiento. Me interesaría mucho ver cómo se mantienen en forma estos viejos aviones después de tantos años. El grupo avanzó hacia los hangares. El coronel caminaba con más soltura, como si el reconocimiento le hubiera aliviado la carga física de sus años. El capitán Barnes caminaba a su lado, a su mismo ritmo. Una conexión visible entre el pasado del A-10 y su servicio continuo. Detrás de ellos, los adolescentes que antes se habían burlado del coronel se acercaron vacilantes a uno de los veteranos de la Guerra del Golfo. Señor, preguntó uno, ¿podría contarnos más sobre lo que sucedió ese día? Sobre lo que este avión realmente significa para los soldados. El veterano los miró con aire evaluador y asintió. Acerquen unas sillas, chicos. Esta es una historia que necesitan escuchar. Mientras el coronel Barnes desaparecía en el hangar con su nieto y los oficiales, su legado continuó extendiéndose entre la multitud, extendiéndose de maneras que él nunca vería, pero que asegurarían que la verdadera historia de la 10 y los héroes silenciosos detrás de él sería recordada por generaciones venideras. Cuando el A-10 completó su círculo de homenaje y regresó a la pista, la multitud estalló en un aplauso atronador. El personal militar formó espontáneamente un pasillo de honor que partía de la barrera donde se encontraba el coronel Barnes. La joven que había notado su cuaderno antes se abrió paso entre la multitud, sosteniendo el desgastado diario que se le había caído durante la conmoción. ¿Se le cayó esto, señor?, preguntó tímidamente. Son esos los dibujos reales del avión. El coronel Barnes sonrió, tomando el cuaderno con cuidado. Sí, pequeño. Algunos de los primeros bocetos de cómo debía ajustarse el cañón para un rendimiento óptimo. Abrió el cuaderno por un diagrama que mostraba el ángulo preciso de montaje del cañón GAU-8. ¿Ves esta línea? Teníamos que colocar el cañón exactamente a 0,8 grados del centro para compensar el retroceso. De lo contrario, el avión se desviaría del objetivo durante el fuego continuo. La chica abrió los ojos de par en par, fascinada. «¿Los dibujaste tú misma?», respondió, aunque muchos ingenieros brillantes tomaron estos bocetos y los convirtieron en ingeniería de precisión. Un avión como este nunca es obra de una sola persona. Los veteranos se acercaron, saludando y estrechando la mano al hombre cuyas innovaciones los habían protegido en zonas de combate. Un hombre mayor, con una gorra de veterano de la tormenta del desierto,
extendió la mano con lágrimas en los ojos. Señor, estuve con el 7º Regimiento de Infantería en Irak. Esos jabalíes nos salvaron la vida incontables veces. Cuando oímos ese sonido, supimos que venía ayuda. Gracias no es suficiente para describirlo. El coronel Barnes estrechó la mano del hombre con fuerza. El honor era nuestro. Construimos el avión, pero ustedes eran los que estaban en peligro. Los adolescentes que se habían burlado de él antes se acercaron tímidamente, con la vergüenza evidente en sus miradas abatidas. Señor, empezó uno torpemente, pero no teníamos ni idea. Lamentamos lo que dijimos. El coronel Barnes los observó pensativo. Casi todo lo que hice fue clasificado durante décadas. ¿Cómo pudieron saberlo? Lo importante es recordar que hay héroes silenciosos a nuestro alrededor. El mecánico que revisa cada tornillo. El operador de radar que no pierde una señal. Nunca es solo el piloto. El adolescente asintió solemnemente. Quiero estudiar ingeniería aeroespacial. Nunca pensé en que cada parte del diseño tiene un propósito. Todo en ese avión fue diseñado con un solo objetivo en mente. Explicó el coronel. Proteger a nuestras tropas terrestres y regresar a casa sanos y salvos. No hay ni una sola onza de metal en ese armazón que no tenga un propósito. Mientras el coronel hablaba, se produjo otra conmoción cuando los oficiales despejaron el camino desde la pista. El A-10 había aterrizado y ahora rodaba hacia una zona designada cerca de la barrera de seguridad, en lugar de hacia el área habitual de estacionamiento de aeronaves. Damas y caballeros, regresó la voz del locutor. En una ruptura sin precedentes con el protocolo de los espectáculos aéreos, el capitán Barnes recibió un permiso especial para llevar el A-10 directamente a esta zona de observación. La enorme aeronave se acercó lentamente, con sus motores rugiendo con fuerza mientras maniobraba con precisión hasta un punto justo frente a donde se encontraba el coronel Barnes. La cabina permaneció cerrada mientras el personal de tierra se apresuraba a avanzar con una escalera y calzos para las ruedas. Cuando los motores finalmente se silenciaron, la multitud contuvo la respiración. La cabina se abrió y el capitán James Barnes emergió, quitándose el casco mientras se preparaba para bajar por la escalera. Se detuvo en la cima, observando la escena bajo él, y luego sus ojos se posaron en su abuelo. Por un instante, abuelo y nieto simplemente se miraron a través de la distancia que los separaba. 4 décadas de historia de la aviación personificadas en su mirada compartida. Entonces, el capitán Barnes descendió rápidamente y cruzó la pista. Se puso firme frente a su abuelo y realizó una perfecta inspección. Saludo. Coronel Barnes, señor, solicito permiso para informar sobre la finalización de la misión. El coronel Barnes devolvió el saludo con igual precisión. Permiso concedido, capitán. Luego, rompiendo el protocolo, dio un paso al frente y abrazó a su nieto con fuerza. Menuda demostración, James. La multitud estalló en aplausos ante el emotivo reencuentro, muchos enjugándose las lágrimas ante el poderoso momento entre los dos aviadores. Las cámaras capturaron la escena desde todos los ángulos, transmitiendo un momento inesperado de genuina conexión con el mundo. No podía creerlo cuando me dijeron que estaba aquí, dijo el capitán Barnes al separarse. ¿Por qué no le avisó a nadie que venía? Quería disfrutar del espectáculo sin alboroto, respondió el coronel con una sonrisa burlona. Ese plan claramente fracasó. El comandante de la base se acercó, acompañado de varios oficiales de alto rango. Coronel Barnes, capitán Barnes, acabamos de presenciar un momento extraordinario. Coronel, hemos instalado un micrófono por si quisiera dirigirse brevemente a la multitud. Están deseando saber de usted. El coronel Barnes dudó. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Siempre había preferido que su trabajo hablara por sí solo, pero al ver los rostros expectantes a su alrededor y sentir la mano de apoyo de su nieto en su hombro, asintió. Seré breve, dijo mientras se acercaba al micrófono que se había instalado cerca.
La multitud se quedó en silencio mientras él se preparaba para hablar. 50.000 personas esperando con atención envuelta. El coronel se aclaró la garganta y miró el mar de rostros. Gracias, empezó, y su voz se escuchó claramente a través del aeródromo ahora silencioso. No soy de dar discursos, como puede atestiguar cualquiera que haya servido conmigo. Siempre prefiero que sea mi avión el que hable. Una oleada de risas apreciativas recorrió la multitud. Lo que presenciaron hoy no fue planeado, continuó. Al menos no por mi parte. Mi nieto siempre ha tenido un don para lo dramático. Miró al capitán Barnes con una mezcla de exasperación y orgullo. Pero agradezco la oportunidad de hablar brevemente sobre el avión que vieron actuar hoy. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. El A-10 Thunderbolt II fue diseñado con un único propósito: proteger a las fuerzas terrestres estadounidenses y aliadas en combate. Cada decisión de diseño, cada desafío de ingeniería, cada vuelo de prueba estuvo guiado por esa misión. No nos propusimos crear el avión más bonito ni el más rápido ni el que tuviera las estadísticas más impresionantes. Nos propusimos crear un avión que trajera esperanza a las tropas en sus horas más oscuras y miedo a quienes las amenazan. La voz del coronel Barnes se hizo más fuerte a medida que continuaba. Décadas de pasión por su trabajo evidentes en cada palabra. Muchas mentes brillantes contribuyeron a este avión. Muchos de los cuales nunca recibieron reconocimiento público por su trabajo. Ingenieros que resolvieron problemas aparentemente imposibles. Mecánicos que encontraron formas de hacer prácticos los sistemas teóricos. Pilotos de pruebas que llevaron la aeronave hasta sus límites y más allá para garantizar que funcionaría cuando había vidas que depender de ello. El A-10 es tanto su legado como el mío. Hizo un gesto hacia su nieto. Y ahora, una nueva generación continúa con ese legado y continúa demostrando que, a veces, la mejor solución no es la más elegante o avanzada, sino la que simplemente funciona de manera confiable y eficaz cuando todo está en juego. Las palabras del coronel resonaron en todo el aeródromo, conmoviendo a los veteranos que tenían experiencia personal con las capacidades del avión, inspirando a los jóvenes interesados en carreras de aviación y educando a aquellos que anteriormente habían juzgado el avión únicamente por su apariencia poco convencional. Nunca busqué reconocimiento, concluyó. Ninguno de nosotros lo hizo. Nuestro único objetivo era cumplir nuestra misión de crear un avión que salvara vidas. Basándome en el testimonio de innumerables tropas terrestres que regresaron a casa sanas y salvas gracias a la intervención del Bartok, creo que tuvimos éxito. Gracias. El aplauso fue inmediato y abrumador, una ovación de pie que se prolongó durante varios minutos. El coronel Barnes permaneció de pie torpemente, desacostumbrado a tal agilidad, hasta que su nieto se inclinó para susurrarle algo que lo hizo sonreír y relajarse ligeramente. Cuando el coronel y su nieto se alejaron del micrófono, un grupo de veteranos del ejército se acercó, muchos de ellos vistiendo uniformes de combate del desierto y claramente de la era de la Guerra del Golfo. El comandante de la base hizo una señal al equipo de seguridad para que les permitiera pasar las barreras. El coronel Barnes, líder del grupo, dijo con la voz cargada de emoción: «Soy el sargento mayor Reynolds, retirado. Mis hombres y yo estábamos con la tercera división de infantería durante la tormenta del desierto». El coronel asintió en señal de reconocimiento. «La operación Autopista de la Muerte». «Sí, señor». El sargento mayor lo confirmó. Estábamos inmovilizados por unidades de la Guardia Republicana que recibían intenso fuego desde posiciones que no podíamos ver claramente debido al humo y la arena. Habíamos pedido apoyo aéreo, pero nos dijeron que la visibilidad era demasiado mala para que la mayoría de las aeronaves pudieran operar con eficacia. Su voz se quebró levemente mientras continuaba. «Entonces oímos ese sonido, señor. Ese sonido hermoso y distintivo de los A-10 que llegan en tono bajo. Hicieron un pase tras otro, recibiendo fuertes disparos, pero sin abandonar nunca el avance. Los blindados enemigos fueron diezmados y nuestra unidad entera logró salir con vida.
El sargento mayor metió la mano en su bolsillo y sacó un parche desgastado de color arena. Más tarde supimos que usted participó personalmente en el desarrollo de los patrones de ataque especializados que utilizaron los A-10 ese día. Que usted había insistido en tácticas que priorizaban la protección terrestre incluso con mayor riesgo para la aeronave. Señor, todos los hombres de mi unidad regresaron a casa con su familia gracias a esas decisiones. Extendió el parche, que el coronel Barnes reconoció como un parche de unidad especialmente creado después de la batalla. Hemos estado esperando poder darle esto durante 30 años. Señor. Sería un gran honor para nosotros si usted lo aceptara. El coronel Barnes tomó el parche con manos reverentes, reconociéndolo como algo mucho más preciado que las muchas medallas y condecoraciones oficiales que había recibido a lo largo de su carrera. Esto vino de los hombres cuyas vidas fueron salvadas. La máxima validación del trabajo de su vida. El honor es mío, sargento mayor, dijo en voz baja. Esto significa más para mí de lo que puedas imaginar. El intercambio fue capturado por cámaras cercanas y el momento emotivo se transmitió en vivo a millones de personas. Los espectadores de todo el mundo que miraron el espectáculo compartieron el poderoso reconocimiento del impacto humano detrás de la tecnología y las tácticas militares. El capitán James Barnes se encontraba cerca, siendo testigo de una faceta del legado de su abuelo de la que había oído hablar, pero que nunca había visto tan directamente. Las historias de vidas salvadas habían sido conceptos abstractos durante su formación. Ahora estaban frente a él en forma humana, hombres curtidos con familias y futuros que tal vez nunca habrían existido sin el trabajo de su abuelo. Uno a uno, los veteranos se acercaron para compartir breves relatos de ese día con el coronel. Cada uno tenía una historia sobre cómo la intervención del A-10 había cambiado el curso de sus vidas, permitiéndoles regresar a casa con familias que de otro modo podrían haber recibido banderas dobladas en lugar de abrazos de bienvenida. Un veterano, que cojeaba marcadamente, estrechó vigorosamente la mano del coronel. Señor, ese día me dieron metralla en ambas piernas. El médico dijo que quizá no volviera a caminar, pero acompañé a mi hija al altar el mes pasado, y eso no habría sucedido si sus pájaros no hubieran aparecido cuando lo hicieron. Otro veterano, más tranquilo pero no menos emotivo, dijo simplemente, mi hijo ahora vuela un F-16, señor. Existe porque su avión me trajo a casa. El coronel Barnes escuchó la historia de cada veterano con plena atención, haciendo preguntas sobre su servicio y sus vidas desde la guerra. Recordó los detalles operativos con notable claridad, e incluso recordó comunicaciones de radio específicas de ese día que habían servido de base para mejoras posteriores en las tácticas del A-10. Cuando el último veterano habló, el coronel Barnes se dirigió a ellos como grupo. Señores, me honran más allá de las palabras, pero por favor entiendan que yo solo estaba haciendo mi trabajo, al igual que los valientes pilotos que volaron en esas misiones. Los verdaderos héroes fueron los hombres que estaban sobre el terreno realizando el trabajo más duro en las condiciones más difíciles. Si lo que creamos te ayudó a llegar a casa, ese fue su propósito, plenamente realizado. Al concluir esta emotiva reunión, los funcionarios del espectáculo aéreo se acercaron una vez más. Coronel Barnes, si usted está dispuesto, hemos organizado una adición especial al programa de hoy. Con su permiso, nos gustaría que se uniera al capitán Barnes en la variante de entrenamiento de 2 asientos de la 10 para obtener un pase de vuelo histórico. Los ojos del coronel se abrieron de sorpresa. ¿Quieres que vuele? Solo como pasajero, señor, aclaró rápidamente el funcionario. El capitán Barnes estaría a los mandos, pero pensamos que sería un homenaje apropiado tenerte en el aire en el avión que ayudaste a crear. El coronel Barnes miró a su nieto, que intentaba, sin éxito, ocultar su entusiasmo por la idea. No había planeado volar hoy, dijo lentamente, pero supongo que algunos planes deben cambiarse. Una ovación surgió de la multitud, que había escuchado el intercambio. La idea de ver al legendario piloto de pruebas nuevamente en su elemento, incluso como pasajero, electrizó la atmósfera.
Se convocó rápidamente a personal médico para garantizar que el coronel estuviera físicamente autorizado para el vuelo, al tiempo que se consiguió un traje de vuelo de su tamaño de los suministros de la base. El capitán Barnes ayudó a su abuelo a cambiarse en un área privada, asegurando cuidadosamente cada correa y conexión con la precisión que le habían inculcado durante su entrenamiento. «Recuerdo cuando te ayudaba a ponerte el traje de vuelo», comentó el coronel con una sonrisa. «Fuiste mucho menos paciente al respecto», respondió su nieto riendo. «Siempre apurado, diciéndome que me apurara porque el cielo me estaba esperando». «El cielo siempre está esperando», dijo suavemente el coronel Barnes. «Eso es lo que lo hace tan milagroso. No importa cuántas veces subas, siempre está ahí, siempre nuevo». Cuando aparecieron, la multitud estalló en aplausos al ver al coronel Barnes con el traje de vuelo una vez más. Los años parecieron alejarse de él mientras caminaba hacia el avión, con una postura recta y movimientos decididos. Este no era un hombre mayor con un bastón. Este era un aviador que regresaba a su elemento. La variante de entrenamiento biplaza de la 10 esperaba en la pista, con su capota abierta en señal de invitación. El personal de tierra permaneció firme mientras los dos hombres de Barnes se acercaban, haciendo saludos que fueron devueltos secamente. El capitán Barnes subió primero, tomando el asiento delantero como piloto al mando. El coronel Barnes lo siguió más lentamente pero sin ayuda, acomodándose en el asiento trasero con movimientos familiares. El personal de tierra ayudó a asegurarlo, asegurándose de que todos los sistemas de seguridad estuvieran activados correctamente antes de retroceder. La cubierta se bajó y se selló mientras comenzaban las comprobaciones de comunicación entre la cabina y la torre de control. La multitud observó en reverente silencio cómo los poderosos motores aceleraban y su sonido distintivo inundaba el aeródromo como una ola de historia viviente. «Damas y caballeros», la voz del locutor se escuchó por toda la instalación. «Tenemos el privilegio de presenciar un momento verdaderamente histórico. El coronel Jack Hogfather Barnes, piloto de pruebas original y líder del equipo de desarrollo del programa de remolque A-10 Thunderbolt, está a punto de surcar los cielos una vez más en el avión que ayudó a crear. Acompañado por su nieto, el capitán James Barnes, representante de la generación actual de pilotos de Bartog, el A-10 comenzó a rodar hacia la pista, ganando velocidad con un propósito deliberado. Al pasar por el área de observación principal, ambos barnesmen levantaron sus manos en reconocimiento a la multitud que los vitoreaba. «Robert Yai, Bartog 27, solicita permiso para realizar un vuelo patrimonial especial con un distinguido pasajero». La voz del capitán Barnes se escuchó por el sistema de megafonía. «Torre Bartog 27, permiso concedido. Está autorizado a despegar por la pista 30. Vientos de 5 nudos del oeste. El cielo es vuestro, caballeros». El A-10 se alineó con la pista. Se hizo una pausa momentánea mientras se completaban las comprobaciones finales y luego los motores rugieron a máxima potencia. El avión avanzó a toda velocidad hasta elevarse limpiamente hacia el cielo de la tarde, inclinándose con gracia en un viraje ascendente que lo llevó directamente sobre el aeródromo. Dentro de la cabina, el coronel Barnes sintió que las sensaciones familiares del vuelo lo envolvían. Las vibraciones del avión le hablaban en un idioma que nunca había olvidado. A través del dosel, vio cómo la tierra caía y la perspectiva cambiaba como siempre ocurría cuando uno dejaba el suelo atrás. A pesar de décadas de volar, la magia de ese momento nunca había disminuido para él. «¿Cómo se siente, abuelo?». La voz del capitán James llegó a través del intercomunicador. «Es como volver a casa», respondió simplemente el coronel. El A-10 completó su circuito inicial y luego comenzó una serie de maniobras cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para mostrar las capacidades de la aeronave sin perder los parámetros de seguridad para un vuelo de pasajeros. El capitán Barnes manejó los controles con precisión experta, demostrando la combinación perfecta de habilidad técnica y sensación intuitiva que lo había convertido en uno de los mejores pilotos de su escuadrón. Desde tierra,
La multitud observó con asombro cómo el avión que muchos habían descartado por desgarbado o feo se desempeñaba con una gracia inesperada, con movimientos fluidos y decididos contra el lienzo azul del cielo. «Damas y caballeros», explicó el locutor, «lo que están presenciando es más que una simple demostración aérea. Es una conexión viva entre generaciones de aviadores, entre quienes crearon esta notable aeronave y quienes continúan su legado hoy». Mientras el A-10 completaba su rutina y realizaba su última pasada sobre el campo, la voz del coronel Barnes se escuchó inesperadamente por el sistema de megafonía. Alguien había conectado su intercomunicador al sistema de anuncios. «He tenido 2 bendiciones en mi vida», dijo, con voz clara y potente a pesar del ruido de fondo de la aeronave. «Primero, haber participado en la creación de una aeronave que ha cumplido su propósito tan bien durante tanto tiempo. Y segundo, ver a mi nieto continuar con ese legado con habilidad y dedicación que hacen que el corazón de este viejo piloto se eleve más alto que cualquier avión jamás podría». No había ni un solo ojo seco en el aeródromo mientras el A-10 hacía su aproximación final y aterrizó suavemente en la pista, rodando de regreso al área de observación donde esperaba la multitud. Cuando se abrió el dosel y emergió el coronel Barnes, de pie con cuidado en la escalera mientras se quitaba el casco, el aplauso fue ensordecedor. Cuando descendió al suelo, fue rodeado inmediatamente por los veteranos que habían compartido sus historias anteriormente, cada uno ansioso por escuchar sus impresiones del vuelo. Pero antes de que pudiera hablarles, la joven que le había devuelto el cuaderno se abrió paso hacia adelante. «¿Fue increíble?», preguntó con los ojos abiertos y muy asombrados. El coronel Barnes se arrodilló a su altura una vez más. «Beyond es increíble», se lo dijo sinceramente. «Y algún día, si estudias mucho y sigues tus sueños, podrías diseñar el próximo avión que lo cambie todo». La muchacha asintió solemnemente, claramente tomando sus palabras en serio. «Voy a dibujar mis propios aviones», prometió. «Y también protegerán a la gente». «Creo que lo harás», respondió. Y en ese momento, realmente lo hizo. El comandante de la base se acercó acompañado de lo que parecía ser un equipo de filmación documental. «Coronel Barnes, con su permiso, nos gustaría grabar una entrevista sobre sus experiencias tanto hoy como durante el desarrollo de la A-10. Hay tanta historia clasificada que ahora se puede compartir, y creemos que es importante preservar este relato de primera mano». El coronel Barnes estuvo de acuerdo y durante la hora siguiente, sentado en una silla con su nieto, de pie orgullosamente a su lado, compartió historias que nunca se habían contado públicamente. Habló del escepticismo inicial al que se había enfrentado el programa, de los desafíos técnicos que parecían insuperables y del momento en el que había levantado por primera vez el prototipo, sin saber si el diseño revolucionario funcionaría como se esperaba. Describió la prueba del sistema de cañones y el retroceso masivo que inicialmente había causado importantes problemas de control hasta que desarrollaron la solución de montaje desplazado. Habló de la cabina de bañera de titanio que había salvado las vidas de innumerables pilotos y de los sistemas redundantes que permitían al avión absorber daños que habrían derribado a cualquier otro avión. Pero más que los detalles técnicos, habló del propósito que había impulsado cada decisión. La determinación de crear un avión que protegiera a las tropas terrestres en su momento de mayor necesidad. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el aeródromo, proyectando largas sombras sobre la pista, concluyeron las entrevistas formales. El coronel Barnes se encontró rodeado de familiares que habían sido notificados de los acontecimientos del día y se apresuraron a unirse a él. Su hija, la madre del capitán Barnes, lo abrazó entre lágrimas. «Papá, ¿por qué no nos dijiste que vendrías al espectáculo aéreo? Todos habríamos venido contigo». «A veces un anciano simplemente quiere un día tranquilo para sí mismo», respondió con una sonrisa. Aunque debo admitir que esto resultó mucho mejor de lo que había planeado. La familia se reunió para tomarse fotos con ambos aviadores de Barnes, 3 generaciones unidas por su conexión con el extraordinario avión que aún se encontraba en pie cerca, con su distintiva silueta recortada contra el sol poniente. Mientras se preparaban para partir,
Los adolescentes que antes se habían burlado del coronel se acercaron una última vez. Su comportamiento se había transformado por completo. El respeto y la admiración habían reemplazado a la arrogancia desdeñosa. «Señor», comenzó uno, «queríamos disculparnos de nuevo por cómo actuamos antes. No teníamos ni idea de quién era ni de qué había hecho». «Ese es el punto, ¿no?», respondió el coronel Barnes con suavidad. «Nadie conoce realmente las historias de quienes nos rodean, las batallas que han librado, las contribuciones que han hecho. Quizás la lección aquí sea tratar a todos con el respeto que merecen. No por quienes podrían llegar a ser, sino porque todos tienen valor y una historia que vale la pena conocer». Los adolescentes asintieron solemnemente. Una lección de vida aprendida con más fuerza que cualquier aula. Mientras el coronel Barnes se alejaba del aeródromo con su familia, con su nieto cargando el bastón que había olvidado horas antes, miró hacia atrás por última vez a la 10 recortado contra el atardecer. De Patito Feo a Salvador de la Curvatura, el avión había desafiado las expectativas a lo largo de su larga vida útil. Al igual que su diseñador, nunca buscó ser el centro de atención, sino que simplemente hizo su trabajo con discreta eficiencia, ganándose la gratitud de quienes comprendieron su verdadero valor. En aquellos días. A continuación, el video del inesperado homenaje y la revelación de la identidad del coronel se difundió por redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. Veteranos compartieron sus propias historias de intervenciones con A-10 que les habían salvado la vida en zonas de combate desde Irak hasta Afganistán. Los entusiastas de la aviación militar debatieron los méritos técnicos de la aeronave con un renovado aprecio por la ingeniería empleada en su creación. Pero quizás lo más significativo es que la historia inspiró conversaciones sobre los héroes anónimos que caminan entre nosotros. Los hombres y mujeres cuyas contribuciones moldean nuestro mundo de maneras que rara vez reconocemos hasta que alguien como el capitán Barnes realiza un homenaje inesperado que revela su presencia. Un mes después del espectáculo aéreo, el coronel Barnes recibió una invitación para hablar en la Academia de la Fuerza Aérea. De pie en el podio ante cientos de cadetes, sin su bastón a la vista, transmitió un mensaje sobre el propósito, la perseverancia y el verdadero significado del servicio. Su aeronave, sea cual sea la que vuelen, no es simplemente una máquina, les dijo. Es una promesa para quienes dependen de ustedes. Una promesa de que cuando todas las demás opciones hayan fallado, cuando la esperanza parezca perdida, ustedes estarán ahí. Hagan de esa promesa la base. De todo lo que haces, nunca te equivocarás. Al concluir su discurso entre aplausos atronadores, el coronel Jack Hogfather Barnes se mantuvo firme, un puente viviente entre el pasado y el futuro de la aviación. Su legado fue asegurado no por el reconocimiento que nunca buscó, sino por las vidas salvadas a lo largo de su vida de servicio dedicado e innovación. Esta historia fue traída a ustedes por las historias humanas. ¿Alguna vez han conocido a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero que merecía más que nadie? ¿Alguien cuyas silenciosas contribuciones cambiaron vidas mientras permanecían en las sombras? El mundo está lleno de héroes anónimos, veteranos, maestros, cuidadores e innovadores cuyas historias merecen ser contadas. Comparta en los comentarios sobre alguien en su vida que merezca su momento de homenaje a un hombre desaparecido. ¿Qué le gustaría que el mundo supiera sobre ellos? Suscríbase para escuchar más historias que nos recuerdan que debemos observar con más atención a los héroes silenciosos que caminan entre nosotros cada día.